Silvia, tendrías que poner tu micrófono, por favor. Sí. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta séptima conferencia de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Yo les voy a contar un poco de los antecedentes, de dónde salió la red, cómo llegamos a esta conferencia y además cómo nos pueden seguir para las futuras actividades que tenemos realizadas o próximas a realizar. Y les cuento un poco que esta red surgió a partir del sexto congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que se realizó en noviembre de 2020, ya hace un año. En esa ocasión, David Robichaud invitó a diferentes investigadores y se postularon otros tantos a un simposio que se llamaba Familias, Redes de Parentesco y Compadrazgo, Técnicas de Investigación y Ejes Conceptuales para su abordaje. De ese grupo se empezaron a hacer diferentes intercambios y se da continuidad a través de esta red. Actualmente el grupo tiene otra propuesta de trabajo en donde es un grupo de trabajo en Dallas que se llama Familias y Parentesco en América Latina, Prácticas y Lógicas Culturales. Ahí en total están 19 miembros que participan en su mayoría en la red y que provienen de diferentes países como Argentina, Chile, Cuba, México y Perú. Las instituciones que conforman la red están aquí todas mencionadas, encabezada por David Robichaud desde la Universidad Iberoamericana, de donde también somos Jorge Martínez y yo, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Santiago de Chile, el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales en Argentina, la Universidad Nacional del Río Negro, CISOR de la Universidad Nacional de Jujuy, el Colegio de la Frontera Sur en su unidad San Cristóbal de las Casas, la Universidad de Oriente, Contramestre en Cuba, el Centro Regional del Noreste en la Universidad de República de Uruguay, el Centro Loyola de La Habana en Cuba y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Estos en los ya 8 meses que llevamos colaborando con los diferentes investigadores y docentes, se han llevado a cabo 6 conferencias. El primer jueves de cada mes es cuando nos reunimos y convocamos a las conferencias, teniendo una segunda sesión para darle seguimiento a las presentaciones que se tienen. Entonces, si ustedes están interesados en participar en las conferencias, de lo que deben de saber es que el primer jueves de cada mes vamos a tener el evento. Ahora vamos a presentar a la doctora Marisol, pero David se encargará de hacer los honores. Y por último, les dejo aquí las redes sociales. Todas las conferencias están grabadas y subidas en el canal de YouTube, así es que si se perdieron alguna, la pueden consultar ahí. Y también nos pueden seguir en las diferentes actividades en redes sociales como Facebook e Instagram. Pues sin más, a todos, bienvenidas y bienvenidos, y le doy la palabra a David Robichaud, quien va a presentar a la doctora Marisol. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por esa introducción a la red, y para mí es un gran gusto poder presentar a mi colega, mi amiga Marisol Pérez Lizaur, que colaboramos prácticamente 2 décadas en la Universidad Iberoamericana. Bueno, también la conozco desde mucho antes porque tuve yo el honor de tenerla como sinodal en mi tesis de maestría, allá hace varias décadas, ¿no? Y me dio unas orientaciones muy atinadas, ¿no? En ese momento. Siempre he admirado mucho también el trabajo que ha hecho sobre parentesco, que realmente va en la línea de nuestra red, que es un énfasis en las relaciones sociales y las prácticas concretas, ¿no? Y también quisiera yo mencionar que lo que ella va a exponer, aunque sea de un grupo de grupos de parentesco en otros países y otros estratos sociales, ¿no? Bien, pues Marisol Pérez Lizaur estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Universidad Iberoamericana. Fue de las primeras alumnas del programa renovado, ¿no? de maestría, ¿no? Que armó Ángel Palermo ahí en los principios de los años 70, ¿no? Fines de los 60, que en prácticas de campo por la región de Tepetlostok, ¿no? Ella ha sido investigador en la Ibero, donde fue un momento coordinadora del posgrado y ha realizado investigaciones principalmente sobre familias y de empresarios y sus empresas en México, Chile y Cataluña.
También se ha interesado en el estudio de organizaciones, sobre todo las universidades. Ha escrito y coordinado 12 libros y más de 60 artículos y capítulos de libros. Los más conocidos de sus libros son A Mexican Elite Family, 1820 to 1980, que se tradujo al español una familia de la élite mexicana, ¿no? Se publicó en México, que escribió junto con Larisa Lomnitz, ¿no? Ya fallecida desafortunadamente. También escribió Los Ejecutivos de Alto Nivel, una élite global en 2005, también El empresario, la tecnología del poder en México en 2020. Y actualmente ella dirige tesis de posgrado en antropología y hace trabajos de consultoría de manera independiente. Bueno, adelante Marisol, es un gran gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Silvia, por invitarme a participar en este seminario. Encantada, les platicaré. En esta sesión, mi objetivo es mostrar con datos históricos, culturales y genealógicos el sistema de parentesco como una estructura cíclica que se repite a través del tiempo. ¿Se escucha mi voz? O me acerco más. La tesis central de mi trabajo es la preeminencia de la gran familia, es decir, la familia extensa de 3 generaciones, en cuanto a unidad significativa básica de la solidaridad en México. Es una diferencia grande con lo que ocurre en Estados Unidos, donde la base del parentesco es la familia nuclear. También voy a dar cuenta de la interrelación del sistema de parentesco con otros factores económicos, sociales y culturales que explican la sobrevivencia de este sistema de parentesco. También mostrar cómo, a pesar de los cambios económicos, el sistema perdura. Condición básica de la reproducción de la gran familia es el intercambio de bienes, servicios, favores e información, muy ligados con el patrón de residencia. En esta presentación no los voy a sacar platicando de todo el libro, ni tampoco del libro de los ejecutivos, pero sí traté de hacer un resumen básico de la importancia del parentesco y la importancia que tienen la actividad ritual y la ideología en este mantenerse del tema de parentesco, como lo vemos hasta hoy día. Empezamos a verlo en 1820, bueno, no nosotros, pero sí a través de documentos y genealogías. Y tengo que confesar, es la primera vez que lo hago en público, que la investigadora, la chica que se miembro de la familia que tenía 20 años y que se sabía de memoria las vidas de más de 200 gentes y que pudo en una sentada hacer una genealogía de 200 personas. Soy yo. Y es la familia de mi abuela paterna, la que estamos estudiando, Larisa y yo. ¿Por qué? Porque llegó un momento, yo estaba en la Ibero, yo estaba estudiando, yo estaba casada, estaba embarazada, tenía que atender a mi marido, mi casa y todo, pero además de todo tenía que atender todo el montón de rituales, fiestas, cumpleaños, primeras comuniones, bodas, cenas de la familia, de los miembros de la familia de mi abuela paterna, la mamá de mi papá, que murió cuando él tenía 12 años y que sus tías, las hermanas de mi abuela, educaron en parte a mi papá y lo introdujeron en este mundo de la familia. Entonces, yo llegó un momento en que ya estaba desesperada y para no tener más pleito decidí que iba a hacer un diario de campo con los datos que iba yo sacando de las montón de eventos, relaciones, etcétera, que iba yo sacando. Ya que tenía yo un diario de campo bastante considerable y montones además de fichas, se lo platiqué a Larisa, que entonces estaba en México acabando su doctorado. Acababa de llegar de Berkeley, donde Sina, su esposo, había estado estudiando
y trabajando el doctorado, y aquí la UNAM invitó a Sina, el marido de Larisa, a trabajar en sismología. Él fue el que armó el sistema, la alarma sismológica, y ella no acabó su doctorado en Berkeley, entonces se vino a México a acabar el doctorado en la Ibero con Ángel Palermo, que era mi profesor también. Y le platiqué y empezamos a platicar y a platicar y a platicar, y le pareció fascinante el montón de información que había yo ido acumulando. Tengo que decir que para mí era un reto muy importante y un dilema el que yo quiera hacer un trabajo de antropología. Ya lo estaba haciendo, estaba escribiendo diarios y fichas y no sé qué, y estaba yo encantada, ¿no? Sobre la familia. Y en aquel entonces era muy mal visto, muy, muy mal visto, el que un antropólogo estudiara su grupo de origen. Pero bueno, la ventaja de que Larisa se interesó en trabajar conmigo, a estudiar mi propia familia, me quitó un peso de encima enorme. Y no nada más me quitó un peso de encima desde el punto de vista académico. Estaba yo estudiando, entonces, mi familia desde el punto de vista del otro. Larisa, vamos pasando Disco, Miguel, adelante, 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 adelante. Este, adelante, adelante, adelante. No, atrás, volvemos para atrás. Estábamos estudiando una familia de empresarios que tampoco la antropología mexicana, ni tampoco la antropología generalmente en todo el mundo, era un grupo de estudiar. Pero bueno, a pesar de eso, lo seguimos haciendo. El gran aporte de Larisa, además de su estudio sobre las relaciones sociales, fue su visión del otro. Ella era judía, nació en Rusia, nació en Francia, vivió en Rusia, vivió en Colombia, vivió en Israel, vivió en Estados Unidos y vivió en México. Entonces, ella tenía esa capacidad tanto de vivir las relaciones sociales como de comparar un grupo social como mi familia con el de ella de origen judío. Entonces, esto fue una enorme riqueza. Otra riqueza importante para estudiar esta familia fueron algunos personajes clave. Curiosamente me encontré esta foto, se las comparto, en donde los señores que aparecen en ella son personajes empresarios clave, y también estas mujeres son mujeres centralizadoras, o sea, mujeres a las que todas entrevistamos, y ellas fueron, sobre todo la tía que está sentada es su festejo de los 90 años, que tenían toda esta riqueza de información que para Larisa y para mí fueron fundamentales para poder entender y llegar a lo que llegamos en el libro. También estos señores sí nos daban cierta información, pero cambiamos. El apoyo sobre todo de empresarios jóvenes. Los empresarios, como los que acabamos de ver en esa foto, no tenían mucha confianza a dos antropólogas que querían estudiar la familia desde el punto de vista académico. Me hace una judía, la familia era y es muy católica y muy cerrada. Aunque un tío una vez me dijo, pero si te atacas de la risa, pues, judío. Pero de todas maneras, era un rechazo. Pero poco a poco nos fuimos ganando a todos y tuvimos la ventaja de participar en montones de rituales. Al decir rituales, estoy hablando de bodas, primeras comuniones, bautizos, como ya diré, rituales religiosos y rituales civiles, en comidas, en cenas y comidas y fiestas en ranchos, cabalgatas, todo tipo de rituales
en donde se vive la vida familiar y donde se transmite la ideología de la familia. Además, entrevistamos a muchos empresarios jóvenes que se entusiasmaron con la idea del estudio y a las mujeres centralizadoras, no nada más las que aparecen en esa foto, sino muchas otras más. Ellas conocían la historia de la familia y entonces nos las fueron transmitiendo poco a poco. Desde el primer pariente que aparece en Tepeaca, Puebla, en el libro no decimos que son, quiénes son el apellido de esta familia, porque en ese momento no era correcto, o sea, era la época de Echeverría, era una época semejante a la que estamos viviendo ahorita en México, donde los empresarios son los malos del juego. Entonces podía ser hasta peligroso para esta familia que dijésemos quiénes eran, y aún así hoy día ellos mismos prefieren que no se diga su apellido. Será en un cuadro que pongo adelante, pero bueno. Entonces ni el Pérez ni el Isaúr. Entonces, luego también cotejamos la información que se nos iba dando. Bueno, una secretaria transcribía nuestros diarios de campo y las entrevistas y las fichas. O sea que llegamos a ser un fichero muy, muy importante, siguiendo Murdoch, o sea, muy tradicional. Y además cotejamos en el pueblo de donde eran originarios con los archivos parroquiales, con los archivos parroquiales locales, que ahorita ya tenemos la ventaja de que los archivos están digitalizados y se pueden consultar, pero no, en aquel entonces lo tenía uno que hacer a mano y visitar los pueblos, los lugares donde estas gentes habían vivido, y empezaron a dar las fechas, qué hijos habían nacido primero, cuáles después, de cuáles habían olvidado porque habían muerto muy pequeñitos, también archivos históricos, fuimos al archivo de notarías, fuimos consultamos obviamente libros, tanto libros de teoría, sobre todo de parentesco y de historia, acudimos a cementerios, leímos periódicos, porque, por ejemplo, las escuelas son una fuente importante de información acerca de los negocios en los que participan estas gentes, etcétera. Bueno, pero como digo aquí en esta pito, a pesar de nuestros esfuerzos por verificar la información, los mitos e ideologías familiares aparecían y dieron sabor a la investigación. Hay muchos datos, sobre todo de ideología, que quedan a nivel de ideología. No pudimos verificarlos históricamente ni académicamente, pero quedan mucho sabor a la historia. Otro, como les estaba yo comentando, es otro dilema, fue publicar un estudio antropológico sobre una familia de élite en un momento en que los antropólogos no estudiaban familias de élite, no estudiaban otro grupo, no estudiaban otro grupo, yo no estudiaba otro grupo, y, y decidimos, uno, nada más consultarlo con las mujeres centralizadoras y los informantes clave que nos habían ayudado, pero además no usar el nombre original, ¿sí? Publicar en inglés. Publicar en Estados Unidos tenía la ventaja de que se iba a conocer primero allá y no acá, y no nos iban a criticar tanto el gremio como los políticos, como los mismos miembros de la familia. Y es que eso es de los dilemas, y yo creo que cuando uno está estudiando familias de este tipo, siempre se enfrenta a ese dilema. Bueno, seguimos. Como les decía David, comenté, hasta la fecha he seguido en contacto con miembros del linaje y con varios informantes clave. Mi tesis doctoral fue un estudio sobre dos empresas petroquímicas, de las cuales una era propiedad de uno de los miembros de la familia, de otro linaje, de otra rama que no es la propia, y que me permitió ver
cómo un empresario de la industria petroquímica, un ingeniero industrial, podía manejar una empresa con el criterio de los empresarios que había yo estudiado. O sea, los que había yo estudiado eran básicamente exteros. Y esto era un ingeniero químico que tenía una fábrica petroquímica. Y era también otro que había trabajado con uno de los empresarios importantes, había sido gerente de una fábrica, de una de las empresas importantes con las que trabajamos, y me permitieron meterme hasta las narices, hasta en los, cómo se operaba, cómo se administraba. Sobre todo en la primera, la de la familia, vi cómo estaba presente la familia y lo que y se daban trabajos a los familiares en esa empresa, a pesar de que no fueran ingenieros, a pesar de que no fueran químicos, o sea, la tía que necesitaba apoyo, y a la sobrina, y a la cuñada, y la empresa no nada más era una cosa que era para ganar dinero, sino como en las otras empresas que escribimos Larissa y yo en el libro, son espacios para ganar dinero para apoyar a la familia. Y eso lo vemos repetido desde 1820. Cambia en 1970, como les voy a hablar. Luego, en 1998, hice un estudio sobre ejecutivas de alto nivel de una gran corporación en México. Y ahí me reflejó el horrible dilema que tienen las mujeres que trabajan como ejecutivas de muy alto nivel en estas empresas, para combinar sus labores familiares con su trabajo en las empresas. Cambiamos de lámina. Y como digo aquí, la información que iba acumulando sobre mi parentela y su comparación con los resultados de estas investigaciones me invitaron a indagar a los altos ejecutivos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales, especialmente su origen social, sus relaciones sociales. A diferencia del estudio sobre la familia, este trabajo lo realicé en equipo con la doctora Leticia Gándara y varios colegas y estudiantes. Para este trabajo, además, tuve financiamiento y apoyo de CONACYT. Entrevistamos a miembros de la familia, pero sobre todo, aquí están estadísticas, están en el libro, y encontramos que también la metodología que usamos fue entrevistas abiertas, genealogías, observación participante, revisión de documentos, cotejo de la información con documentos que nos verificaran la información que teníamos, estadísticas. Los resultados están en el libro que les estoy enseñando en la más del 57% de los ejecutivos mexicanos entrevistados para este libro, nacidos después de 1950, provenían de familias semejantes a la estudiada originalmente. O sea, no nada más eran miembros de esta familia, sino que provenían de familias de origen semejante mexicanas, tenían familias extensas, que podían repetir las genealogías de sus antepasados hasta principios del siglo XX. Entonces, ellos eran de familias semejantes. Mi observación no sistematizada, además de la generación nacida entre 1970 y 1980, o sea, muchachos, digo, entre ellos incluyo a mi hijo y a mi yerno, que ya tienen casi 50 años, y que trabajan como ejecutivos en grandes corporaciones, coinciden con esta idea de que la familia de 3 generaciones, es fundamental en México y la viven. Ya les iré platicando a ustedes algunas anécdotas al respecto. Cambiamos de bueno, algunos supuestos. La tesis central del trabajo es la preeminencia de la gran familia, es decir, la familia extensa de 3 generaciones, en cuanto a unidad significativa básica de la solidaridad en México desde 1820 que estamos. La descendencia en esta familia, en este linaje histórico, es ambilateral,
O sea, se reconocen las relaciones tanto del lado femenino como del lado masculino, aunque como se hace en México y en España y en países de habla hispana, hay un énfasis importante en la patrilinealidad, es decir, el apellido es el del padre. Y aunque, por ejemplo, en mi caso, el apellido de esta familia es el tercero, sí reconozco esta parte y la importancia de pertenecer a este linaje y a estas ramas familiares a través del apellido, el segundo apellido de mi padre. El patrón de residencia en este linaje, desde 1820, y lo encontramos repetido, y se los voy a explicar más adelante, ideal es el neolocal. ¿Qué quiero decir? Que desde 1820 encontramos, las genealogías así lo prueban, es que al casarse una pareja, se va a vivir a una habitación distinta que las de los padres, aunque sean miembros de su familia extensa. Pero viven cerca unos de los otros. Veremos ya ahorita la cronología cómo sucede eso. Y esto sucede también con el apoyo de los padres, tanto de los padres paternos, del papá, o del muchacho o de la muchacha. Una condición básica de la reproducción a través del tiempo de la gran familia es el intercambio de bienes, servicios, favores, información, muy ligados con el patrón de residencia. O sea, si no viven en la misma casa, sí viven en el mismo barrio y, de ser posible, en la misma cuadra. Si vives en la misma cuadra que tus papás o que tus hermanos o que tus tíos, tienes la oportunidad de verlos e intercambiar bienes, servicios, favores e información. Y eso es lo que hace posible la reproducción a lo largo del tiempo de la familia. La estructura se mantiene de manera activa con el tiempo. Sin embargo, algunas de sus expresiones están sujetas a cambio. En cuanto que si ahora los muchachos de 50 años, 40 años, en vez de trabajar en las grandes empresas, trabajaran en las familias, en las empresitas de sus abuelos, tíos, primos, porque hoy día se ha cambiado la forma de administrar empresas. Entonces, este es uno de los cambios que hemos encontrado. Y también en la Ciudad de México, de tener 4 millones de habitantes, hoy tiene 20 millones, la gran metrópoli de la Ciudad de México. Entonces, la distribución de los parientes en esta ciudad pues va cambiando poco a poco y ha ido siendo menor. Cambiamos el parentesco. Empezamos este estudio, como ya les decía yo, como el análisis de la economía de un grupo de empresarios con la expectativa de explicar el sistema de parentesco. Nosotros creíamos que explicaríamos el sistema de parentesco a través de la economía. Y la verdad, los datos nos dijeron exactamente lo contrario. A través de los datos de parentesco pudimos entender y explicar la economía. Sin embargo, también a medida que esta lógica económica es fundamental para darle vida a los que participamos en ella como para la economía. Aquí les pongo una foto de una familia nuclear, unos papás jóvenes con su niño chiquito esquiando en nieve. Es una de las aficiones de los miembros de la familia. Aquí otro con su familia de 3 generaciones, su perro, en un rancho, también es una cosa muy de la familia, y aquí una tercera gran familia mucho más extensa, con mucho más miembros. Lo cambiamos de lámina, por favor. Bueno, la familia nuclear. La familia nuclear, desde 1820, ¿sí?, se integra por un hombre, un chico, un joven y una mujer, un hombre y una mujer, deciden establecer una vida de familia juntos, una boda, un ritual. Bueno, esta mujer y este hombre a su vez vienen y nacieron y crecieron en otra familia nuclear, pero al momento en que se juntan, al momento de la boda, crean una familia nuclear.
Aquí les puse también el esquema y una foto correspondiente del esquema. Aquí tenemos una familia nuclear joven con dos niñitos y aparentemente no aparecen sus parientes, su padre, su madre. Lo veremos en la siguiente lámina, en donde aparece en la siguiente lámina, sí, Miguel, por favor, está la gran familia. Y ya les presento una familia de 3 generaciones, los padres en medio, los hijos ya casados con sus respectivos cónyuges, de aquí abajo el análisis de la información obtenida permite ver que la gran familia, es decir, la familia extensa de 3 generaciones, es la unidad significativa básica de la solidaridad. Los padres, los hermanos que pertenecen a esta familia, se juntan normalmente en rituales, una comida familiar semanal, en la comida de Navidad, en la comida del papá, de la mamá, del cumpleaños, del fulanito, del hermanito, del primo, van haciendo los niños también hacen fiestecitas, invitan a los niños, sus primitos a las fiestecitas, además lo ideal es que vivan en un barrio semejante y tienen una ideología más o menos semejante, normalmente van a colegios, a los mismos colegios, en donde además de todo tienen amiguitos en común y una ideología común. Su forma de descendencia, como les decía yo antes, es ambilateral, con acento en la patrilinealidad y el sistema de residencia neolocal. Entonces, estas familias nucleares viven cada una en su casa, pero de ser posible cerca para poder tener todas estas relaciones con la familia extensa. Se ha mantenido como tal, y eso tenemos los datos, y si les interesa, están los datos en el libro. Se ha mantenido como tal con ciertas adaptaciones a los tiempos, la economía, los intereses y formación de los individuos que las conforman. O sea, antes, la gente, hasta 1970, 60, 70, los chavos, los muchachos no iban a la universidad. A partir de 1970, sobre todo los hijos de las familias acomodadas, ya se nos fue la cronología. Bueno, ahorita le pedimos a Francisco que nos pase la cronología y les platico. Ya empiezan a ir a la universidad, entonces ya empiezan a tener otro tipo de trabajo, ser profesionales. Entonces, si hay un miembro, un médico en esta familia extensa, si me enfermo, pues obviamente al primero que se consulta es al médico miembro de la familia extensa. O lo mismo un economista, o lo mismo un administrador de empresas, o un ingeniero, o un arquitecto, porque hay una solidaridad, un apoyo mutuo para los miembros de la familia extensa. Hoy cada familia extensa tiene un chat. Esas son las grandes diferencias debido pues, al cambio que les estoy platicando. Lo que encontré ahorita, y sí empecé, desde que David me invitó a participar con ustedes y a platicarles mi trabajo, empecé a checar. Sí, efectivamente, no nada más en mi familia extensa, que ya tengo yo personalmente una familia extensa porque mis padres ya murieron. Tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo hijos, tengo nietos, y todo el mundo tiene un chat que la administra una mujer centralizadora que a su vez tiene todo el conocimiento de la familia en general. Francisco, te pido la cronología, por favor, porque me estoy brincando la historia familiar. ¿Me la podrías poner? A ver, no, la cronología. Sí, dame un minuto, voy. Miren, esto es lo que me estaba yo brincando y es bien importante para que ustedes entiendan lo que es esta familia y la historia. Del lado izquierdo está la historia de México, con los grandes eventos nacionales. Y de este lado corresponde lo que fue pasando en la familia. Se ven en 1867, el 72, con Carlos Gómez, el patriarca del linaje,
era un comerciante y agricultor en un pueblo de del estado de Puebla, cercano a la Ciudad de México. Esto es importante porque la, las mercancías que llegaban de fuera estaban en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, y atravesaban México a través del estado de Puebla para llegar hasta la Ciudad de México. Puebla era un centro entonces comercial muy importante en donde los descendientes de don Carlos empezaron a aprender el oficio de ser textileros. Bueno, o sea, no es casualidad que hayan sido textileros por el lugar donde vivían. En 1872 empieza el porfiriato y se muere el don Carlos, que tuvo varios hijos, y el mayor del segundo matrimonio se quedó ante la situación de que tenía que ayudar a mantener, tenía 16 años, tenía que mantener a su mamá, porque al morirse don Carlos, pues se murió la tienda que tenían en el pueblo y pues tenían que vivir todos. Entonces, el hijo de don Carlos, que le voy a llamar Leopoldo, recurre a una prima que le da trabajo en la tienda de su esposo en la ciudad de Puebla, en 75, y así se pasa el porfiriato. Y en 1910, como se los pongo aquí, aparece ya Leopoldo como un empresario textil importante. Y ya en la Ciudad de México, porque ya había un ferrocarril que traía la mercancía desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Entonces tiene que mover su actividad económica a la Ciudad de México. Ya para 1917, lo curioso es muy interesante, es que la Revolución Mexicana fue de 1910 a 1921. Y no sé, en los datos históricos y en los datos que nos contaron las mujeres centralizadoras y que checamos en los archivos, la economía de esta familia no fue afectada, al contrario, creció, porque creció el mercado de la industria textil. Y el nivel de todos los miembros de la familia tampoco bajó, porque los tíos, o sea, sobre todo Leopoldo, les daba trabajo en sus empresas. Tampoco, y es una cosa interesante, se va repitiendo a lo largo de la historia de la familia, no encontramos grandes consorcios, grandes empresas, no, más bien pequeñas empresas, varias, porque si Leopoldo tenía 7 hijos, creó 7 pequeñas empresas para cada uno de sus hijos, hombres o mujeres. Y él les heredó empresas a las mujeres, porque así las podían operar, no ellas, porque ellas se quedaban en casa, pero sí los maridos de ellas podían operar esas empresas. Entonces, en 1921, Leopoldo aparece ya como un empresario mediano, menos grande que el de como aparece en 1910. Bueno, en 1926 podemos subir un poquito la lámina, por favor, Francisco. 1925, hacia más arriba todavía, más arriba. Déjale 25 hasta arriba. Vemos empieza ya a aparecer todo el México postrevolucionario. Y los hijos de Leopoldo habían heredado sus pequeñas empresas, tanto hombres como mujeres, y se muere la mamá Inés, la mamá de Leopoldo. Se la había ella traído, Leopoldo se la había traído a México, y, y vivía todos cercanos en la colonia Santa María de la Ribera, que había, la cual había desarrollado el Leopoldo junto con el esposo de una de sus hermanas, Carolina, y les ofrecen espacios para vivir tanto a los hijos de Leopoldo como a los hermanos de Leopoldo, como a los hijos de Carolina, como a los hermanos de Carolina, y todos acaban viviendo en la zona de Santa María de la Ribera. Más adelante les traigo una foto de Santa María de la Ribera.
la cristiada, y para ellos es terrible eso de la cristiada, porque eran muy católicos todos. Entonces, lo que descubrimos Larissa y yo, no con datos concretos, no encontramos un acta, digamos, pero sí informaciones que aparecen en el libro. eh, la iglesia era perseguida, la constitución va en contra de la iglesia, y los miembros de esta familia eran muy ligados con las grandes autoridades religiosas del momento. Entonces, para proteger a las autoridades religiosas y la Iglesia Católica, los mismos de la Iglesia Católica pusieron a nombre de varios miembros de la familia propiedades. Entonces, ellos pudieron tener acceso a créditos que de otra manera no hubieran podido tener, al mismo tiempo que conservaron la responsabilidad de darle dinero a los miembros de la Iglesia Católica para seguir adelante con sus obras. Entonces, esto empieza a aparecer. Entonces, no es casualidad que a partir del 26, 28, empiezan a crecer los capitales de los parientes, ¿sí? Primos, sobrinos, pero todos en general descendientes de Mamá Inés. Ya para 1934, el PNR es lo que luego fue el PRI, para los que no saben de México, ¿sí? Y aquí aparece la tercera generación. En 1934 a 40 es la administración del general Cárdenas, es el nacionalismo con matices socialistas muy fuertes, pero Pablo, un hijo de Leopoldo, es capaz, a través de relaciones sociales, de tener buenas relaciones con el general Cárdenas, y además, como tenía buen capital heredado de su padre y acceso a préstamos de parte del banco, porque pues, tenía muchas propiedades a su nombre. Estamos seguros que no eran de él, pero bueno, no puedo asegurarlo así con... Y entonces empieza a ser un líder empresarial muy importante. En sus empresas trabajan los hijos y descendientes de Mamá Inés. Son empleados sin capacitación que trabajan en la familia y que recurren a estos parientes, a Leopoldo y a su hermano Pablo, para que les den trabajo. Y ellos les dan trabajo. Entonces, ser miembros de esta familia es importante, participar en los rituales, tener amigas es muy importante, porque es un acceso a trabajo y a riqueza. Luego, en el milagro mexicano, se muere Pablo, siendo un líder importantísimo de los industriales mexicanos. Hereda su posición uno del otro primo, Pedro, y también es un líder importante y tienen empresas, les digo, medianas, de distintos ramos, convierten en personajes muy importantes en la economía nacional. Hasta 1964. Empieza para el 58-64, empieza a cambiar el Estado mexicano. Empieza a haber un Estado planificador, un Estado que ya empieza a apoyar y generar tecnologías, empieza a crecer la economía de México, y los, to, no todos los miembros de la familia tenían las mismas relaciones, ni tampoco la misma educación. Más bien, son los descendientes de los empresarios ricos, los que empiezan a ir a la universidad, los que viajan, los que conocen otras cosas, y que tienen muy buenas relaciones con, por ahí les puse una foto de unas niñitas con un expresidente de México, para que se hagan una idea del tipo de relaciones que tenían. Pero entonces empieza a cambiar totalmente, pero entonces ya se dividen las ramas, porque hay unas menos acomodadas que otras más acomodadas, y las relaciones entre ramas, a pesar de los que viven en los más acomodados, empiezan a moverse a las zonas más acomodadas de la Ciudad de México. Entonces empieza a cambiar totalmente. Y luego ya para 1980
aparecen las grandes corporaciones económicas, las grandes corporaciones norteamericanas, la industria automotriz, las grandes corporaciones europeas, y estas hacen la competencia a estas pequeñas y medianas industrias. Yo la vi en mi tesis doctoral, en la industria petroquímica mexicana, pues yo casi al entrar el Tratado de Libre Comercio, y todos estos muchachos que ya habían ido a la universidad, tanto miembros de las familias acomodadas como no acomodadas, empezaron a cambiar su orientación de trabajo y básicamente están trabajando ahorita, o bien como profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Tienen también empresas, por ejemplo, los arquitectos o los ingenieros tienen pequeñas empresas, pero ya la industria química ya no están ellos metidos. Y, y teóricamente ya se sujetan a la ideología de las grandes corporaciones norteamericanas. No pueden contratar parientes, es mal visto, no es ético, etcétera, etcétera. Pero yo encontré varios casos en que sí sucede, en que un tío se encuentra con un sobrinito de la segunda generación que no tiene trabajo y pues nada, le consigue trabajo, donde sea, pero aunque trabaje en una gran corporación. Y entonces también empieza a aparecer, ya les pongo 2020, la, las grandes tecnologías de información y la gente se empieza a comunicar por vía internet, el Facebook, en los chats, en WhatsApp. Y entonces eso está logrando, y es lo que he visto ahorita a raíz de que me invitó David, empecé a fijarme, y sí, las nuevas tecnologías están ayudando a que las ramas y las familias extensas se mantengan juntas a pesar de las distancias, porque hay varios que viven, unos en España y otros viven en Estados Unidos, y otros viven en Canadá, y otros van a estudiar a Suecia, y otros van a estudiar a no sé dónde, y otros van a trabajar, encontrado en Argentina y encontrado en Chile, pero se mantienen juntos gracias a las nuevas tecnologías. Cambiamos y nos vamos a las ramas. La gran familia, ya quedamos que esta es la familia de 3 generaciones, los padres, los hijos. Ahora, como ya se los he mencionado, estas grandes familias tienen una tendencia de segmentación, que como el sistema el sistema de descendencia es ambilateral, cuando una pareja se casa, crea una familia perteneciente a 2 grandes familias, la del hombre y la de la mujer, y lo vemos el hombre y la mujer. Esta realidad genera conflicto a nivel de familia nuclear, lo cual se va solucionando con el tiempo y da varios factores, especialmente el patrón de residencia muy ligado con el poder económico de las familias involucradas. ¿Quién tiene la capacidad o tuvo la capacidad de regalarle o ayudarle al hombre o a la mujer un terreno para construir una casa, o bien cuál tiene la posibilidad de ayudarle más a unos o a otros? En el trabajo que hice sobre ejecutivas de alto nivel, lo que sí encuentro que no había ninguna de la familia, es que las mujeres ejecutivas tienden a ligarse más con la gran familia de sus padres que con las de sus maridos. ¿Por qué? Porque normalmente son las mamás, sus hermanas, las que le ayudan a cuidar de sus hijos si ella está trabajando. Pero también hay esos casos con los hombres. En el caso de los hombres, ejecutivos de grandes niveles, que se van a vivir, por ejemplo, en Australia, si los papás del hombre tienen más recursos, pues son los que van a visitar los Australia, no los
no los papás de la mujer. Entonces, esto va cambiando, aunque sí las tecnologías de comunicación inciden mucho en la formación de las grandes familias. Cambiamos es el kiosco del barrio de Santa María de la Ribera, que fue el barrio que organizaron el Leopoldo, el hijo de la mamá Inés, y su cuñado Blas y su hermano Pablo. En este barrio es donde encontramos que se juntó la familia cuando se hizo el desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque recibieron ayuda y apoyo de los grandes empresarios para sus terrenos, para sus... aquí digo, en 100 años o más, el tipo dominante de unidad doméstica del linaje ha sido la nuclear y la neolocal. Sin embargo, la nuclearidad es más aparente que real. En la familia estudiada, desde la segunda generación, se estableció un agrupamiento residencial que implica la residencia cercana de las familias nucleares y extensas. Estaba yo diciendo, en distintas casas y calles, primero conformado por familias extensas, más adelante por ramas, en barrios específicos de la ciudad, de forma que los miembros de todas ellas convivan y desarrollen patrones de intercambio de servicios e información. La información de la familia estudiada da cuenta de esta tendencia. Está aplicada con la capacidad económica o la fuerza emocional de los cónyuges involucrados. Por ejemplo, las mujeres ejecutivas que prefieren vivir cerca de sus madres porque son quienes les ayudan. Cambiamos de... Bueno, aquí también les puse unas fotos de los barrios donde vivieron viven actualmente los miembros del linaje. Primero, por 1970, ellos hicieron otra vez, desarrollos inmobiliarios en una zona que se llama Tecamachalco, esto es una foto de Tecamachalco, y muchos descendientes de esos empresarios que hicieron el desarrollo de este barrio en particular, viven en esta zona de la ciudad. Los más acomodados se fueron a vivir al barrio más elegante de la Ciudad de México, que son las Lomas de Chapultepec. Aquí les pongo una casa, que es un ejemplo de lo que se vive en esta zona. Y los hijos de los que viven en esta zona viven cercanos a ellos. Obviamente, los hijos de esos hijos también viven cercanos, participan en fiestas, van a los mismos colegios y se siguen reconociendo como parientes. El patrón de residencia, aquí ya se los expliqué. Bueno, en la familia estudiada, ese es un punto importante. Encontramos que son pocas las mujeres, muy pocas, las que de las distintas generaciones se han casado con consortes de familias más ricas o más poderosas que las de ellas. Entonces, esto ha incidido en que estas mujeres, entonces, como la familia del marido se las jala a vivir a otros barrios, se las deja a otras cosas, pues entonces estas son las mujeres que se van a vivir a otro lado. Normalmente las mujeres hombres viven alrededor de sus padres y de sus hermanos y jalan tanto a sus maridos como a los esposos. Entonces acaban viviendo pues sus familias extensas cercanas y las familias extensas de sus padres y abuelos. Cambiamos de lámina. Bueno, ¿qué pasa cuando mueren los padres? Cuando mueren los padres, eso lo vimos cuando mueren la mamá Inés y también cuando muere Leopoldo. Las grandes familias, las familias de 3 generaciones, como se los pongo aquí en el esquema, se van separando. ¿Por qué? Porque unas viven en un barrio, otras viven en otro, otras están más acomodadas que otras. Entonces, en el libro nosotros describimos a 5 ramas que descubrimos se generan a raíz de la muerte de la mamá Inés. Pero hoy día
porque no lo he hecho, pero podría hacer también esta distinción de las ramas. En el momento que mueren los padres, se van dividiendo por ramas y esto no quiere decir que no tengan relaciones entre unos y otros. Cambiamos el linaje. El linaje o tronco está integrado por las ramas, familias extensas y nucleares de los descendientes reconocidos de un antepasado común y su esposa. Lo ven ustedes en el libro, es un linaje, son los descendientes de don Carlos, que vivió en Puebla y luego se vino a México. Y curiosamente, hoy día en Facebook, los descendientes se van buscando. Ay, mira, ya encontré a fulanito y se reconocen como, no sé cuántos sean, pero ahorita les platico. La solidaridad entre sus integrantes está condicionada por la información que circula en el linaje. Obviamente, la información circula más en la familia nuclear, la familia extensa y en las ramas, pero también circula en el linaje. En la familia estudiada encontramos una cierta ideología común, integrada por déjense aquí, bueno, ahorita les digo, que puse allí la ideología y los mitos familiares con un fuerte acento religioso, como les decía yo. En 1920 encontré el predominio de las ramas, que a su vez tienden a convertirse en el linaje sobre el linaje común. Porque obviamente, pues también mis padres ya murieron, entonces yo, mis hermanos y yo ya conformamos una rama que a su vez ya empiezan a casarse los de abajo. Entonces, pues se va conformando otras ramas y un linaje. Y mis padres, que fueron formadores de una rama, pues ya son formadores de un linaje. Aunque también aparece una tendencia a que las ramas de los miembros más acaudalados, y esto es importante, sean las que siguen reconociéndose como miembros del linaje y compartan información, tengan algunas actividades e intereses económicos comunes, siguen haciendo negocios comunes, ¿sí? O sea, y les voy a platicar también de los ejecutivos. Una fuente importante de información es el Facebook, como les decía yo. Allí aparecen grupos de ramas, aparecen líneas extensas, y todos son presididos generalmente por mujeres. Son pocos los hombres que se dedican a esa chamba, esa actividad de juntar a la familia, igual que antes vivían en Santa María de la Ribera, sigue correspondiendo a las mujeres. Aún las mujeres que trabajan tienen la curiosidad de meterse a Facebook o de meterse a WhatsApp, y entonces hacen un chat, y si aparece uno del Facebook, pues lo empiezan a seguir. Entonces, sí, las nuevas tecnologías están teniendo su importancia en esto. Ahora, lo que les decía yo de esto del linaje, es un ejemplo muy cercano. Mi hijo es ejecutivo, director de una gran corporación mexicana, y necesita hacer un negocio. Y resultó y siempre se me hace burla, ay, tu libro, esas cosas de la ideología y los rituales y los parientes, estás loca, sí, estás loca. Resulta que la empresa necesitaba hacer un negocio importante con otra empresa que resultó ser, el dueño resultó ser miembro del linaje, miembro de otra rama de la familia. La averiguó mi hijo, no se lo tuve que decir yo. Y vino y me dijo, oye, mamá, por favor, platícame de la mamá de este muchacho, porque me interesa, voy a empezar un negocio con él y quiero hacer buena relación. Como ese caso, hay muchos, muchos, más de los que uno se imagina. Otro muchacho que fue contratado por una gran corporación, fue a vivir a España como director de esta corporación en España. Me escribió y me dijo, oye, por favor, mándame información
de la familia y de quiénes viven acá y quiénes han vivido allá. Le dije, pues tú consulta el libro, porque estoy en España y me interesa encontrar parientes. ¿Sí? Entonces, y son estos jóvenes de 40, 50 años que aparentemente no tienen ningún interés en estas cosas. No dan trabajo a los parientes en las empresas porque ellos trabajan en corporaciones, pero sí dan recomendaciones para trabajar en otros corporaciones. Entonces, a pesar de que ha habido un cambio importante en la economía nacional, sigue habiendo este intercambio de información y de apoyos en el aspecto económico. Cambiamos de... Bueno, aquí les pongo el linaje que hizo mi primo de la familia, en MyHeritage, en donde aquí en lo verde tiene 2.665 personas hasta el siglo XVI. Para que vean, ella es un muchacho de 60 años que le interesa el linaje y que puso a hacer ese trabajo por él. Entonces me va a invitar para enseñarme el libro. Bueno, cambiamos y nos vamos a la siguiente. Bueno, las parentelas. Larissa y yo encontramos, siguiendo a Freeman, que no nada más existen estos grupos de parentesco, o se dan los grupos de parentesco con descendencias muy definidas, o patrilineal o matrilineal, y no sé qué, no. Dentro, aquí les pongo el mismo esquema de las ramas, en donde una mujer por aquí puede tener relaciones con las ramas de por acá, puede tener relaciones con las damas de por acá y puede escoger su linaje. A eso Freeman le llama parentela. Lo que sí es evidente que un hermano no, las parentelas de un hermano y de otro hermano no son las mismas, porque sus relaciones cambian de familia en familia. O sea, hay que se lleva con unos, se lleva con otros, y estas parentelas son muy importantes también para este intercambio de información, de apoyos mutuos. Cambiamos de familia y empresa. Por empresario, Larissa y yo entendemos al individuo que es propietario y dirige su propio negocio. Tan medio. Entendemos al individuo que es propietario y dirige su propio negocio. Eso, y que en su entorno surge un grupo corporativo nuevo en términos de su membresía y función particulares, y tal vez también una innovación en términos de su composición. Esta definición de empresario la encontramos muy adecuada para los empresarios Gómez. ¿Por qué? Porque organizan la empresa de formas distintas en cuanto que contratan y apoyan parientes, y que su objetivo no es tanto en sí la ganancia, sino el apoyo de los parientes, ¿sí? Y tener apoyo y solidaridad con ellos. No le estoy diciendo que todos sean buenos ni que sean santos, no, y que todos lo hagan, pero es una cosa repetitiva y muy presente en la ideología familiar. Bueno, de 1820 a 1980 encontramos 66 empresarios reconocidos en el linaje familiar, 31 de la familia de parientes y 35 de parientes políticos. O sea, el que una chica se case con un empresario, pues es enriquecer la familia, porque tenía la posibilidad hasta 1980 de que en esas empresas podían trabajar los miembros. Hoy día ya es más difícil porque el cambio en la economía ha cambiado. La historia familiar reporta que por regla general los empresarios tenían varias empresas medianas, no grandes o pequeñas, para repartirlas entre los hijos, pero mientras ellos vivían, controlaban el capital y las decisiones. Un jefe de familia es un jefe de familia extensa, es un jefe en la empresa.
y como tal funciona. Y no permite que nadie le haga al hombre ni sus hijos, aunque empiecen a trabajar en las empresas. Hasta 1980, el patrón común era que los empresarios contrataran como empleados a parientes, sin importar su preparación. Hijos, también sin mucha preparación, entraban a trabajar en las empresas de los padres y poco a poco iban desplazando a los antiguos empleados, antiguos parientes. Y los antiguos parientes lo que hacían era crear pequeñas empresas como proveedoras de las empresas en las que trabajaban antes. Y encontramos hasta 1980 estas empresas medianas de Leopoldo y de Pablo eh, eran operadas por parientes, por primos, que fueron desplazados en sus puestos por los hijos de Pablo y Leopoldo, porque crecieron y entonces Pablo y Leopoldo apoyaron a estos este, primos o parientes desplazados a crear sus propias empresas. Y a su vez, estas empresas eran proveedoras. Por ejemplo, una producía hilados, otra petroquímica producía tintes, así. Entonces, se hacían estas como redes también de empresas. Los empresarios mantenían a un gran número de parientes, gastaban dinero en rituales y conservaban personal ocioso en la nómina por razones ajenas a la ganancia económica. Esto nos llamó muchísimo la atención. Más cercanas a motivos culturales como son la identidad, las creencias y la solidaridad familiar. Eso es como muy evidente y yo cuando estudié esta petroquímica lo vi repetir. Y les pongo unas fotos. El siguiente lámina, por favor, Francisco. Aquí les pongo unas fotos de una antigua empresa de los años 1820 a 1980. Ya no es fábrica textil. Aquí otro de los miembros de la familia, cuyo padre era ganadero y tenía que entrar a trabajar. Vean, es un chamaquito de 13, 14 años que ya tenía que mover los toros porque era el negocio de su padre. ¿Sí? No, nada de ser a la universidad. Y aquí, pues, una foto de una empresa textil como las que seguramente tuvo Leopoldo. A partir de 1970, la presencia de las grandes corporaciones estatales o internacionales afectaron esta estructura y muchas empresas quebraron o fueron vendidas. La empresa petroquímica con la que yo trabajé quebró cuando entró el PLC. Algunos de los empresarios de las ramas más acaudaladas empezaron a enviar a sus hijos e hijas a la universidad. Estos son los que se han mantenido como las ramas más acaudaladas de la familia. Otros son empresarios, digo, ejecutivos que pueden ser de otro tipo. Actualmente, solamente 3 de las ramas más ricas controlan grandes empresas administradas por herederos universitarios, en las que trabajan los hermanos herederos y ocasionalmente un pariente. Herencia y empleo. Cambiamos de lámina. Tenemos hasta hoy día, los bienes se transmiten de padre a hijos mediante un patrón que refleja la estructura de la familia. Cuando un empresario muere, su viuda retiene el control económico y social y emocional de la gran familia. La división real se hace cuando ella muere y sus hijos son las cabezas de sus grandes familias, ramas y negocios. Sí, depende de esta, y eso es repetitivo en todas. Es también el momento en que las mujeres tienen un papel más importante en la familia. Tienen su casa o su terreno que le regaló su padre, pues tienen una posibilidad mejor, o los que se casaron con un más rico, pues también. Pero la mujer normal, esposa de un Gómez normal, empieza a ser toda una señora en el momento que muere el marido. No encontramos nadie que matara a otros, pero bueno, así es. Por lo general, los hombres heredan bienes de producción y las mujeres bienes inmuebles. Aunque en la familia estudiada encontramos varios casos de mujeres
que recibieron empresas de sus padres para que sus maridos los operaran, como les decía yo. Estas mujeres también tienen un estatus distinto a las casadas con los esposos, pero hay mujeres casadas con empresarios Gómez que son centralizadoras y son reconocidas como grandes personajes y así se les ve, más aún cuando son viudas. Bueno, en la década de 1970 había dos pequeñas empresarias, la tercera y cuarta generación. Esta tradición de empresaria sigue presente en la familia. Hoy día algunas mujeres tienen pequeños negocios y varias mujeres con estudios trabajan como académicas o consultoras. O sea, yo no soy un caso extraño. Hay varias mujeres que son académicas o consultoras y que trabajan. Ya es difícil encontrar una mujer que nada más se dedique a eso. Muchos de los herederos de las ramas menos acaudaladas se han convertido en ejecutivos de las grandes corporaciones de capital nacional o internacional, mientras que los parientes de las ramas menos acaudaladas se han convertido en empleados o profesionales de otros rangos. Ellos, estas ramas menos acaudaladas, fueron a vivir a barrios fuera del área urbana del Distrito Federal, o sea, en el área metropolitana, en barrios de clase media y donde se han ido reencontrando, y puedo decirles a ustedes esta información gracias al Facebook y al WhatsApp. En la década de 1990 se requería el trabajo de algún profesional, se daba preferencia a un pariente. Con los años eso también ha ido cambiando. Capital social. ¿Qué le llamamos, le dice yo, capital social? Según Bourdieu, 1980, las relaciones sociales conforman un capital básico para la actividad económica. La historia económica de estos empresarios da cuenta de que las relaciones sociales han conformado el principal recurso económico para los miembros del linaje. En la familia estudiada, los padres hasta el día de hoy cuentan con el apoyo y trabajo de sus hijos e hijas en el negocio y en la vida diaria. Lo mismo es al revés, como es el caso de las mujeres que les platicaba yo, de las ejecutivas, que procuran vivir cerca de sus padres para que sus padres les ayuden con el cuidado de los hijos. Y esta solidaridad se expresa en apoyo mutuo, es el principal recurso de una familia extensa, representa su capital social. De allí la importancia de vivir unos cerca de los otros. Bueno, aquí en esta lámina, como ven, hay una familia, una genealogía no es de la familia, pero un miembro de este linaje puede pedir apoyo para enfermedad, puede pedir apoyo en un trabajo, o como les decía yo el ejemplo de mi hijo, oye, ¿me podías decir? Porque entonces es más fácil hacer. Claro, en la época anterior, pues, si trabajabas en la empresa del pariente, o bien tú trabajabas en tu propia empresa y tenías contacto, por ejemplo, en esta foto de aquí abajo, es una foto de un expresidente con un miembro de la familia Gómez y sus niños. Esto nos está hablando de una relación muy cercana de capital social de este empresario con el expresidente. Entonces pudieron tener un permiso o una cosa. Esto ya no se da. En esta época, este tipo de familias no está muy de acuerdo con el gobierno actual y no se dan este tipo de relaciones. Además, el gobierno mexicano ha cambiado y ya no permite este tipo de relaciones. Como digo aquí, esta solidaridad y apoyo mutuo se ve expandida más allá de la gran familia. En cuanto a que los parientes pobres, hasta años recientes, contaban con el apoyo de sus parientes empresarios para conseguir un trabajo o para crear un negocio profesional o profesionales una clientela, y las mujeres solas o ancianas, así como los enfermos, protección económica. Cambiamos de lámina. El capital social va más allá de los apoyos económicos, incluye la circulación de información y los apoyos diversos. Por ejemplo, un miembro del linaje
Puede consultar a un pariente profesional, empresario o burócrata o político. Digo, hay pocos burócratas en la familia porque no les gusta nada, sobre un problema específico, o bien puede tener acceso a información importante a través del paciente. En la familia encontré varios casos recientes en el que muchachos jóvenes han encontrado trabajo en grandes corporaciones internacionales y nacionales a través de recomendaciones de parientes. A pesar de que la organización de los negocios ha cambiado, encontré varios casos de negocios entre miembros de 2 o 3 ramas de los parientes, en confianza. Si uno revisa el esquema de linaje, encuentra que el capital social que ofrece puede ser considerable si se cuidan las relaciones sociales entre sus integrantes. O sea, es importante organizar grandes rituales y donde se platica y circula la ideología, y hoy día también meterse a los chats, el Facebook, porque eso ayuda, ¿no? Los casos observados de ejecutivos de corporaciones que tienen que cambiar de residencia, especialmente de país, lo que más extrañan y cuidan desde sus distintas localidades, muy apoyados por las nuevas tecnologías de información, es su capital social. Creo que ya acabo con esta última referencia a los rituales y a la ideología. Cambiamos de... Los rituales son arenas donde circula la información sobre los integrantes del linaje y su ideología. La participación en ellos permite el conocimiento de los parientes que pueden ofrecer apoyo o información necesaria para la vida diaria o el negocio. Los hay de orden religioso o civil, pueden ser de paso, de asistencia por invitación, como los cumpleaños, comidas familiares o bodas, o bien abiertos como los funerales. Los civiles pueden ser comidas, fiestas, juntas, etc. Lo importante para un miembro del linaje, rama o familia extensa, participar, conocer a los parientes e intercambiar información. Aquí les puse algunas fotos de algunos rituales, 2 primeras comuniones, una boda, que son rituales de paso, como pueden ser también los... Antes era, allá, en la familia ya no se ve correcto, ni elegante las fiestas de 15 años, pero también pueden ser, no sé, confirmaciones, puede también la existencia libre, en las bodas, primeras comuniones son por invitación, que se hacen, cada día se hacen más pequeñas porque la economía es cada vez más fuerte, y no digamos ahorita con la pandemia, no he tenido la curiosidad de ver qué ha pasado con la pandemia, pero seguramente estos rituales se hicieron petitos, o sea, tienen que haber sido afectados, pero la información sigue circulando a través del internet. ¿Sí? Hay una comida familiar donde se circula la información. La participación en los rituales es importante, puesto que además de la información que puede servir de apoyo para la vida diaria, es además una oportunidad para conocer la ideología de las distintas ramas y familias extensas. A través de ello, se conocen los mitos familiares y genera identidad de grupo. Para Larissa y para mí, a pesar de toda esta actividad económica que les he platicado, no existiera toda esta actividad ritual, toda esta circulación de ideologías y de información, no sería posible estos linajes y ramas sobrevivieran a través del tiempo. Yo creo que son importantes y que hay que participar en ella y observar y escuchar cuál es la información que circula en ella, qué es lo que ayuda para que cambiamos de lámina y ya me quedan 5 minutos. Conclusiones. El sistema de parentesco es una estructura circular que pervive con ciertas modificaciones a través de los años, a pesar de los cambios económicos y sociales. La base de este sistema es la gran familia de 3 generaciones, con descendencia ambilateral y residencia neolocal, condicionada por la posición económica de los padres de la pareja. La solidaridad entre los parientes es la base de su fortaleza. O sea,
Es mi primo Bello. Los factores que inciden en ello son la economía y circulación de información, la actividad ritual y la ideología. La bibliografía consultada, que también está citada en el libro, indica que este sistema de parentesco está presente en Brasil, Chile, Argentina y Perú. Considero importante generar mayor investigación al respecto, especialmente para conocer sus cambios al día de hoy. Entre la bibliografía que les recomiendo está un artículo de un estudio que hice de una familia, de una empresa familiar en Chile. También se da un linaje de este. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Acabé. No sé si dejé tiempo para preguntas. Y muchas gracias, Marisol. Muchísimas gracias. Y claro que sí, hay un momento para preguntas y comentarios. De hecho, ya tengo algunas. Y pues como mencioné, bueno, como mandé un mensaje por chat, pueden hacer sus preguntas por el chat, ¿no? Y trataremos de dar respuesta de acuerdo con el tiempo disponible. Bueno, primero quisiera decir, porque alguien me preguntó sobre publicaciones y colocamos en la página de Facebook varios trabajos, parte del libro. Si no tienen Facebook, pueden escribirnos a la red y con gusto les mandamos los trabajos, ¿no? De hecho, están en una carpeta, les mandamos la liga para que ustedes puedan tener acceso. Bueno, la primera pregunta viene de Ernesto de Jesús. No sé si es Espinosa, creo, no estaba completo el apellido. Entonces dice, pregunta si la familia participaba en los asuntos políticos y sociales durante el porfirismo. ¿Cómo era su relación con Manuel González y Porfirio Díaz? Eran simplemente empresarios. O sea, participar en política, esta familia nada más encontramos en 1900, en la época del Milagro Mexicano. Fueron presidentes de las confederaciones de cámaras industriales y de distintas cámaras de industriales. En realidad nunca tuvieron, y no se habla de relaciones con los políticos, sí se habla de amistad con ciertos presidentes o expresidentes, pero en realidad no son muy afectos a las relaciones con políticos, siempre. Nada más uno de los tíos, Pablo, sí era muy afecto a eso y invitaba de testigo a la boda de sus hijas el presidente de la República en turno. Pero nada más, ¿eh? Y no he encontrado más que 2, 3 casos de parientes que trabajan en el gobierno. No son afectos. Tampoco, aunque se lleven mucho con la iglesia, nada más hay un cura en toda la familia, algunas monjas del siglo XIX, pero tampoco, o sea, más bien las relaciones son familiares. O sea que muy católicos, pero medio anticlericales. Sí, muy anticlericales. Muy bien. Bueno, pues otra pregunta es de Julieta Quilodrán del Colegio de México. Pregunta, ¿la familia extensa comunidad básica de solidaridad? Si quiere que comentar si no se replica en otros estratos de la sociedad mexicana, aunque sea con otras modalidades de ayuda. Yo creo que está presente en toda la sociedad mexicana. El mes pasado, cuando fue, aquí nos estuvieron platicando sobre las familias en Yucatán, entre los mayas. Se encuentran ese tipo de familias. También en la Ciudad de México, por ejemplo, fui lectora de una tesis sobre los damnificados del sismo del 17. Y aparecen, por ejemplo, en estos condominios, en estas grandes unidades de vivienda en el Distrito Federal, que
no vive nada más una familia, un papá y mamá y sus hijos, sino que los hijos casados procuran vivir en el mismo edificio. Cuando se cae el edificio, pues se caen todos, o sea, es un problema realmente gigantesco. Eso es muy repetido en México. No sé qué me digan los otros antropólogos, pero la familia de 3 generaciones es la base de eso. Es nuestra hipótesis. Bien, tengo una pregunta también de Anel Mejías. Dice, ¿cómo este modelo dialoga con los sistemas de parentesco entre los grupos de afromexicanos y de indígenas? Bueno, es lo que estaba yo viendo. Hace el otro día, oyendo hablar de los yucatecos, de los mayas, es muy parecido. Lo que pasa es que la gran diferencia, yo creo, es que es la línea de descendencia. Si son nada más patrilineales, es lo que estábamos viendo el otro día con los yucatecos, es el terreno se reparte nada más entre los hombres, los descendientes, hombres, hombres. Ahora, lo que me estaba llamando a mí la atención, no he hecho trabajo de campo, a ver, los que han hecho trabajo de campo, te lo digo, David, en estas tipo de comunidades, lo que está pasando y uno lo observa y lo escucha, es que las mujeres también están heredando terreno, o bien ya funcionan como chocoyotes. En este caso no encontré chocoyotes, no hay hijos más jóvenes que se encarguen de cuidar de los padres, eso no es igual. El hijo menor no hereda la casa de los padres, pero sí, yo creo que la gran diferencia es esta descendencia ambilateral, ¿sí? Aunque sí hay una residencia neolocal cercana de programa. No sé si conteste, pero yo creo que es un tema interesante que hay que profundizar, porque lo que puede ser que sea mucho más parecido, porque en esto lo vimos en 200 años, porque tuvimos la oportunidad. Gracias. Tengo otra pregunta de Lascar Rizo Gutiérrez. Dice, durante la apertura del mercado laboral para mujeres, ¿hubo alguna feminización del trabajo familiar o de las empresas familiares? Sí, o sea, no te puedo decir así que haré a las mujeres, wow, no, 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 tampoco. Pero sí, como les decía yo, para 1970, 80, ya había dos empresarias familiares, o sea, tenían sus tiendas y eran las dueñas y eran las empresarias. Toda la familia les compraba a ellas, ¿sí? Ahora, que trabajen con sus padres, eso sí, no, con sus hermanos. Más bien, tenemos que salir a trabajar fuera, ¿sí? Pero se ve y se ve normal, se ve bien. No, no hay grandes críticas al asunto. Y las que heredaron empresas, pues se las manejaban los maridos. Pero eso fue a principios del siglo XX. Pero hoy día sí ya, yo creo que no hay mujer que no esté haciendo algo. Lo que sí es muy evidente es que no trabajan en las empresas de los maridos, no, y los hermanos. Sí encontré ese fenómeno en Cataluña, en donde las mujeres trabajan en las empresas heredadas por los hombres. Pero aquí en México no lo he visto, por lo menos en esta familia. Bueno, de Armando Sánchez Albarrán, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, dice, si pudieras hablar un poco más del chat de estos grupos que señalaste, y si quieres saber si se sigue manteniendo en la actualidad la fuerza de las mujeres centralizadoras. Sí. ¿Ha habido conflictos interfamiliares por las herencias de empresas? Y si esto ocasiona fragmentación de las familias. Son Sí, varias preguntas. ahora, es muy larga y son varias cosas al mismo tiempo. Iré al chat. Sí, los chats están vigentes y aún las mujeres mayores están aprendiendo a usar el chat. Digo, a mí
Yo soy mujer mayor, pero obviamente yo aprendí a usar la computadora desde 1970, 80. Este libro de la familia ya se escribió en computadora, claro, teníamos una secretaria en la UNAM que nos hacía esa gracia, ¿no? Pero sí, aún las mujeres ya andan con sus teléfonos y andan en el chat y tengo comida con y le está llamando mi hija fulanita porque va a ir a comer o quiere que le haga no sé qué favor, ¿sí? Bueno, eso es obvio y es muy común y muy generalizado. El Facebook a mí también me ha llamado mucho la atención porque curiosa me metí a las seguidoras de una prima y encontré que tiene relaciones con parientes que yo ya ni oía hablar de ellos. No puedes definir que se hayan ramas, pero sí sería interesante ver, hacer un trabajo de campo para ver qué tanto se puede reflejar. Como se está haciendo ahorita trabajo de campo y Internet, pues se podría hacer ese trabajo. Ahora, como hay conflicto como en todo. No es si la solidaridad y las relaciones también implican conflicto. No es todo perfecto. Hay también empresas, por ejemplo, esta era mi empresa y esta era la tuya y esto está mal y eso es lo común. No recuerdo, ahorita me volví a leer mi libro para ver si encontraba, debe haber en el libro reflejo de varios conflictos. Eso es normal que existan conflictos. Sobre todo los conflictos se dan más, los que encontramos Larissa y yo y que están más reflejados en el libro, son este tipo de conflictos que mencionaba yo, acerca de qué pasas. Entonces yo soy solidario con la familia yo soy mujer, con la familia de mis papás. Y tú eres solidario con la familia de tus papás, tu hombre. Entonces me pides a mí que yo sea tan solidaria con tu familia como yo te pido que seas tan solidaria. Ese tipo de conflictos siempre se han dado y se llegan a solucionar a través de que soluciona el papá que le regala el terreno al hombre o a la mujer. Y la mujer se tiene que solucionar. Ahora, cuando empezamos el trabajo, no encontramos, había reporte de 5 divorcios. Uno, curiosamente, principios del siglo XX. Rarísimo. Pero hoy día ya hay muchos más divorcios y hay mucho más conflicto y obviamente hay conflicto. Primeros, tú me das, no lo tengo reflejado en el libro, ¿sí? Porque ya es posterior. Muy bien. Viene ahora un comentario de Patricia Arias. A ver, tú qué comentarías, Marisol, a esto. Dice, la preferencia por los parientes en la contratación para las empresas es clave para las familias, pero quizá ha sido fatal para los negocios. En Guadalajara esto es muy evidente. Los empleados profesionales sabían que serían reemplazados por algún pariente del dueño, es decir, que no tenían oportunidad de ascender, lo que hacía que buscaran formar negocios propios. Exacto, es lo que estaba yo diciendo. O sea, ya a partir de 1950, 60, empieza a desarrollarse la teoría, la administración moderna y la tecnología mucho más desarrollada, empiezan a quebrar. Simplemente, sin ir muy lejos, la empresa donde yo desarrollé la investigación para mi tesis doctoral, tronó por eso, porque el dueño, que era un ingeniero químico muy reconocido, ¿sí? Metía aprendices que no sabían. Entonces, las empresas le fue con feria y de paso al país que tiene la economía nacional también le va como en feria. Eso estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Pedro. Bueno, pero quizás se podría pensar que es bueno para los negocios, porque si salen a formar sus propios negocios, eso puede crear más empleo, ¿no? Pero Sí. no se concentra el capital, ¿no? Como
En fin. Eso ha cambiado, aquí en México ha cambiado, no sé si por lo menos la información que yo tengo de este linaje, puede ser que suceda, ¿no? Sí, y es muy probable, o sea, sería muy interesante empezar a hacer investigación en, no sé, en familias que viven, qué sé yo, en Cuautitlán, y ¿sí? Que son de familia de nivel menos acaudalado que las que yo estoy hablando ahorita y puedan tener familia. Por ejemplo, los pequeños negocios, las talleres, es una pregunta que hay que hacer cuando uno está en el campo. Yo sugeriría que los que están en campo lo hicieran. ¿Quiénes trabajan aquí? ¿Sí? ¿Y cuáles son esas relaciones? Los Bien, trabajos de Marijose y Rebeca de Gortari sobre pequeños empresarios en la zona del Bajío son muy interesantes, pero yo nunca les he puesto a preguntarles si contratan parientes. Y evidentemente el padre contrata a los hijos y los hijos entran a trabajar. Las mujeres también están entrando a trabajar, por lo que me he dado cuenta. Pero, ¿qué es lo que está pasando con las empresas? muy bien. Hay otra pregunta de Anel Mejías. Dice, dentro de los rituales, ¿podría hablarse de un calendario familiar? ¿Cuáles serían las fechas transversales? Bueno, eso también ha ido cambiando. Yo creo que un calendario familiar es más bien por familia extensa o rama. El cumpleaños del papá, de la mamá, los cumpleaños son muy importantes actualmente, muy importantes. Una fecha, un calendario de bodas, pues no lo puede haber ni de primeras comuniones porque cambian. Pero, y Navidad es muy, muy importante siempre. O sea, las fiestas como muy repetidas son los cumpleaños muy festejadas, los cumpleaños de los adultos y de los chiquitines y Navidad. Un calendario, podría decir. Sí, existe. Sí, bien. Tengo ahora un comentario, o más bien una pregunta de Francesco Sanotelli, ¿no? Que nos está acompañando, que él hizo la segunda presentación en el seminario permanente, ¿no? Ahí en el mes de mayo. Dice, impresionante la profundidad longitudinal de esta investigación. Tengo varias curiosidades. La investigación habla mucho de la estructura social y de las normas, pero ¿qué pasa con las rupturas individuales? Por ejemplo, bodas no aprobadas, drogadicción de miembros, etcétera. Segunda pregunta, ¿hay una relación entre ideología de estas familias y uso del discurso genético? Por ejemplo, la impresiona en la foto, una de las fotos, la blanquitud, ¿no? Y luego, tercera pregunta, ¿qué pasa con la financiarización de la economía en las familias empresariales? Si quieres, vas una por una y te las repito. Sí. Ándale, dame una por una, vete una por una. Mira, vamos con las ovejas negras. Eso es lo que más me llamó la atención ahorita la pregunta. La mejor oveja negra que encontramos, la dice yo, que nos divertimos y nos costó trabajo atinar de quién era, quién era. De repente empezó a desaparecer y sabíamos que existía el tipo, pero nadie quería hablar de él. Era un gay que era bailador de flamenco. Entonces, estoy hablando de principios del siglo XX. Lo sacan de la memoria familiar. Los muy cercanos sí lo reconocen, pero muy, muy cercanos. Señor, pues obviamente yo no conocía a las hermanas, se había vivido a principios del siglo XX, entonces no lo conozco. Pero sí era, como procuraban sacarlo de la genealogía, los que habían hablado. Luego, casos muy discutidos, pero ya ahorita muy aceptados. En 1980, que salió este libro, no sé, si alguien se divorciaba, pues nadie decía nada, qué horror, qué espanto, qué horror, se escondía. Hoy día no nada más se acepta, sino que los casos que yo he visto, ¿sí?
se apoyan a estas mujeres que sí necesitan apoyo, ¿sí? Y a los hombres se pretende que apoyen a las mujeres. ¿Sí? Acuérdense que la ideología familiar es muy importante, la protección de las mujeres. Ujú. Ahora, ¿qué otra? A ver, ¿cuál otra? La profundidad. Bueno, la profundidad ha hecho que las cosas cambien. Y como les ponía yo ahí en la cronología, según, ahí nada más puse la parte económica, pero también hay cambios en la parte religiosa, hay cambios en la parte tecnología, en la parte administrativa de las empresas. Entonces, esto se va reflejando en cierta forma también en la familia, la vida familiar. Obviamente aquí, y yo estaba, pero tengo que decirle, tengo que confesar aquí públicamente que sufrí para resumir en una presentación de hora y media toda esta información, ¿no? Hay muchos datos en los libros sobre esto de conflicto. Ahora, otra cosa que fue muy divertido cuando pasamos el texto a la editorial, uno de los lectores, la primera pregunta que nos hizo fue, ¿qué pasaba con los hijos fuera de matrimonio? ¿Sí? En México hay muchas casas fuera de matrimonio. Y empezamos a rascar, porque nadie hablaba de esas cosas. Nadie hablaba de esas cosas hasta que rascamos tanto que sí dimos con algunos casos, pero son ocultos, ¿eh? Eso no se vale. Hoy día no he rascado, para que decir mentiras no me he metido a hacerlo. ¿Qué otra pregunta? Sí, había una pregunta que tenía que ver con hay una relación entre ideología de estas familias y el uso del discurso genético. Señala que impresiona en la foto la blanquitud. Yo creo que Sí. también algo tratas en el libro, pero estaría bien que lo desarrollaras ahora, por favor. Unas fotos no son de la familia, pero bueno, sí hay un orgullo de que son rubios y de ojos azules. Yo no veo ningún rubio ni de ojos azules. O sea, sí en las fotos de los hijos de don Carlos, el primerito, el que vivía en Tepeaca y tenía una tienda en Tepeaca y era agricultor, se casó primero, y eso sí vimos las actas, y lo amamos, se casó con una descendiente criolla. Él era también criollo. Y sus hijos, yo no los conocí, obviamente, pues, vivieron en el siglo XX, pero sí las fotos que logramos ver de ellos eran de ojos azules y rubios. De ahí para ahorita, pues yo porque además es un, uno de los grandes problemas que tuve con algunos parientes cuando se enteraron del libro, fue que dije yo que la familia, que la esposa de don Carlos, o sea, de este patriarca y fundador del linaje, era indígena, era de Tepeaca, era una indígena poblana, una indígena nao. Y hay que tapar, bueno, yo lo destapé. Ese fue mi peor pecado al escribir este libro. ¿Sí? Y hay toda una discusión de que es importante la blanquitud. Importante. Y Bien, lo menciono en el libro varias veces. ¿Alguna otra pregunta? sí, la tercera de Francesco era qué pasa con la financiarización de la economía en las familias empresariales. Bueno, yo tengo la información hasta 1990, que acabé la tesis doctoral, y la hice sobre una familia. Pero actualmente no me he metido mucho. Sí tengo información de que los padres financian muchísimo los hijos, es evidente. Por ejemplo, tengo un caso de los ejecutivos de alto nivel que entrevisté en 1998, en la final del siglo XX, que a cada hijo le pone una empresa. Igualito que sucedió en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Son los padres los que financian a los hijos. Hay otros que no. Sino,
Muy bien. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos una pregunta, una última pregunta, tiempo para una última pregunta. Dice, en su experiencia pudo mirar, perdón, de María Angélica Galicia Gordillo, en su experiencia pudo mirar la evolución de la posición de la mujer en confrontaciones generacionales donde se visualicen conflictos de madres a hijas por su manera de interpretar el mundo en torno a obediencia y con ello el tipo de participación en la empresa. Bueno, el tipo de participación en la empresa, en la mujer, no participa en las empresas de los hombres. Y sí, los hombres pretenden la, que las mujeres no se metan en sus negocios, que los obedezcan. O sea, la mujer ahorita, la mujer que trabaja, la mujer que es exitosa fuera de casa, generalmente no trabaja con los hombres, ni con la familia, ni con los hermanos, porque se supone que la mujer tiene que ser sumisa frente al hombre, donde y se, ¿sí? Empieza a cambiar muy poco a poco, pero no es el gran cambio. O sea, no encuentras tampoco la gran ejecutiva ni la gran empresaria. No, 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 no. Yo, por lo menos en esta familia, no la vi. Muchas gracias. Hay una, bueno, tenemos también una pregunta, una última de Marta Maribel Mendoza. ¿Hay alguna regla o criterio para elegir con quién se casan? No, no hay ninguna regla. No, no hay reglas. O sea, es quien te la da. Y tanto hombre como mujer procuran vivir cerca de sus familias, ¿sí? Entonces, así como regla no hay, no hay. En esta, como les digo yo, de descendencia ambilateral con neocalidad, no hay regla. La regla es que la pareja vive sola, o sea, es neolocal, pero el chiste es cerca de quién, ahí no hay regla. La regla es que el que paga manda, ¿no? Y evidentemente el que paga manda. Pues yo creo que el tiempo se nos está terminando. Yo no sé si quisieras. Pero hay una más. Soy de Guatemala y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me parece muy interesante la investigación de familias, ramas y linajes. Pienso que será una buena fuente de referencia para mis alumnos de trabajo social, individual y familiar que imparto. Felicitaciones. Con base en el modelo económico neoliberal, ¿cómo ha afectado las empresas? ¿Han crecido económicamente o ha bajado su nivel de riqueza? Eso viene de Adriana Cruz. Y esto yo creo que va a ser casi la última pregunta, ¿no? Si en parte tocaste eso, quisieras con esa pregunta cerrar, Marisol, por favor. Claro que sí, yo creo que es la misma pregunta, y es un comentario que hizo Pati Arias. Hasta 1970, este eh, empleo de parientes, aunque no tengan la capacidad, posiblemente, y hablando, y eso sí tenemos la información, tenía la ventaja de que eran leales y que no le robaban y funcionaba el asunto. A partir de que la empresa, la administración de la disciplina de la administración de las empresas se ha desarrollado, esto hace mucho daño a las empresas, ¿sí? Entonces, sí, ellos mismos ya no están aceptando parientes en las familias. Empresas. Sí lo vi yo en 1990, en donde una empresa petroquímica, pero no precisamente por eso. Yo hice trabajo de campo en esa empresa y para ver tecnología, pero lo que acabé viendo es esta presencia de los familiares sin capacitación en las empresas. Ahora, sí, que mi pregunta, y les pregunto a ellos también, ¿qué está pasando ahorita en las pequeñas empresas, en los artesanos, entre los artesanos, en la gente que no tiene capacidad administrativa?
creo que deben de estar donando también, supongo, porque necesitas gente que sepa, más en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo. Pero es cosa de investigar. Sí. No sé si quisieras decir unas palabras finales y yo pediría a Miguel que pasara el anuncio, el aviso de la próxima conferencia el 2 de diciembre, bueno, por favor, Marisol, ¿algún otro comentario final? Nada más agradecerles al grupo y agradecerles a todos los participantes que me hayan tenido paciencia y estoy a su disposición para lo que quieran. David tiene David y los del grupo tienen mi correo y encantada de colaborar y platicar con ellos. ¿De acuerdo? Sí, y también lo que quisiera avisar es que como hemos hecho en las otras conferencias, en 8 días, o sea que el próximo jueves a la misma hora, a las 12 horas de México, 15 horas Chile, Argentina, 13 horas en Colombia, habría una sesión más informal en que podrían ustedes formular sus preguntas directamente a Marisol, no a voz viva. Le voy a pasar también las preguntas formuladas por el chat, que todos se pudieron contestar por el tiempo. Y yo también, Marisol, te doy las gracias, ¿no?, por tu intervención y tan interesante conferencia, ¿no? Y vuelvo a repetir que están disponibles en Facebook algunos de los textos de Marisol, y si no pueden acceder a ellos, con gusto escriben a nuestro correo y se los mandamos. Pues muchas gracias y esperamos verlos en diciembre con la presencia de Mercedes González de la Rocha, que es autora de un libro, Los recursos, la pobreza, y entonces va a hablar de lo que ha sucedido desde su investigación de hace unos años. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marisol. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo.